Les doy la bienvenida a Conócete, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Continuaremos en esta emisión con el curso Argumentación Jurídica con Visión de Derechos Humanos, impartido por la doctora Jimena Medellín. El tema será hoy el reconocimiento de la interpretación expansiva y la interpretación restringida en un sistema jurídico en términos de derechos humanos y la evaluación constante a través de la ponderación. Acompáñenos, por favor. Pero eso es parte de la mala argumentación jurídica. O sea, ahí puedes decir hay una mala argumentación jurídica porque a pesar de que dijeron que estaban siendo súper expansivos en la interpretación del derecho, interpretaron mal el lugar. O sea, se situaron mal en el derecho. Entonces, el ser expansivos no significa tener una buena argumentación en derechos humanos. Uno puede ser súper expansivo y errar radicalmente en argumentación de derechos humanos. Ya vamos a tomar otro receso. Nada más les quería decir, y en todo esto hay esta idea, porque esto digamos que lo primero que tenemos que construir es el lugar más en amplio del derecho. O sea, el lugar en donde no hay ninguna limitación, el lugar en donde yo tengo derecho a asociarme para cualquier fin, para salir a gritar que odio a todo mundo y que todo el mundo son unos idiotas y los quiero matar, o para decir todo el mundo es maravilloso y quiero que todo sea incluyente. Yo tengo derecho a salir a aportar a la vida democrática bajo cualquier término. Primero construyamos eso, porque eso nos va a servir de parámetro para identificar lo que Barak llama los ámbitos de protección. Ese derecho en súper amplio va a estar restringido normalmente por legislación, por decisiones estatales del Estado, y entonces esto que parecía todo mi espacio de derecho, en realidad este es el lugar en donde lo puedo ejercer. Pero la pregunta es si este ámbito de protección es válido o no, porque me quitaron todo esto del derecho, todo este otro espacio del derecho que teóricamente yo hubiera podido tener, en un deber ser, digamos, puro del derecho. Y aquí es en donde se hace la limitación restringida, la interpretación restringida del derecho. ¿Sí se ve? O sea, cuando estoy decidiendo qué implica estos cuadritos, estoy haciendo una interpretación expansiva. Cuando quiero ver los límites de los ámbitos de interpretación, de los ámbitos de protección, que naturalmente son los que marcan los límites, tengo que ser restringida. Porque si no estoy quitándole algo que el sistema jurídico le había dado a la persona. Pero entonces, en términos de ejercicio, no en términos de ir construyendo. Y hay algunos, por eso les traté de poner lo mejor que pude, hay algunos que son prácticamente completo. En México, la prohibición de pena de muerte nos da toda la protección que nos da el artículo 4 de la Convención. Nuestro ámbito de protección en esa parte de vida es completa porque ya se prohibió la pena de muerte. Entonces, sí, estamos hablando de otorgamiento de derechos humanos, como era el sistema garantista, o de reconocimiento de derechos humanos, o hasta incluso dentro del reconocimiento de derechos humanos poner límites. A ver, es que sí, tú no puedes decir, tú reconoces derechos, y aquí a mí honestamente esto del positivismo, y si nos convertimos en una constitución naturalista y superemos, bueno, para mí, perdón, pero más bien creo que es un reconocimiento que como sociedad creemos conjuntamente. Yo les decía en una discusión sobre derecho a la vida, yo les digo sobre aborto justamente, ¿no? Yo les preguntaba a los alumnos, ¿alguien está de acuerdo en que hay que matar fetos? ¿En que hay que salir a matar fetos? No. ¿Alguien está de acuerdo en que hay que torturar psicológicamente mujeres? No. Hay un acuerdo bastante inicial. El problema es cómo le damos esa operación dentro de un sistema jurídico. Claro. ¿No? Obama en un discurso que dio dijo, no soy pro aborto, nadie es pro aborto, nadie. El punto es que pensamos que hay algo más complejo en la discusión. Pero cuando se plantea en términos absolutos, las discusiones son casi peticiones de principios que son imposibles de entender. Parte de la argumentación es decir, vamos a situarnos en un lugar más específico que podamos controlar de mejor forma. Y sí es cierto que ese reconocimiento abstracto de los derechos, todo se va a ir concretizando a través de las normas, a través de la regulación, a través,
porque todos los derechos necesitan ir concretándose para su ejercicio. Si quieres decir que eso es otorgar derechos, yo creo que todos van teniendo límites que se va marcando el contenido a través de ejercicios legislativos, de ejercicios jurisprudenciales, de ejercicios de política pública, de ejercicios de cómo entendemos la relación entre particulares. Todo eso es lo que va delimitando esos ámbitos de protección. Y la evaluación constante que tenemos que hacer es si no establecimos un ámbito de protección demasiado limitado o que restrinja. Y para eso sí nos sirve particularmente el principio, bueno, el principio de ponderación, ¿no? Aquí, en estos, para delimitar la validez o no de estos ámbitos de protección, es cuando entramos a ponderación. Déjenme en un minuto nada más decirles otra cosa y nos vamos a un descanso. Esto es una cosa de Alexi, de esto de que los derechos se componen de forma compleja y etcétera, pero más bien me interesa llegar a este punto. Esta forma de entender los derechos diciendo que el contenido es distinto, que el contenido normativo es distinto que los ámbitos de protección que se van concretizando a través del sistema jurídico, implica también adherirnos, por lo menos teóricamente, a una visión de los derechos como prima facie y no como derechos absolutos. Yo demando un derecho que prima facie tengo y hay que hacer todo el análisis de si realmente tengo derecho a exigir la conducta que corresponde a esa potestad, ¿sí? A esa potestad pública que me están dando. En lugar de decir, ¿hay derechos absolutos o no? Tu derecho a la asociación llega absolutamente hasta donde está el derecho de cualquier otra persona que no hables mal de él. Absolutamente. Ahí se acaba tu derecho, ya no hay nada después de eso. O tu derecho a la persona, tu derecho a la asociación prima facie implica que puedas expresar lo que quieras y vamos a tener que ver si ese es realmente la forma en la que se va a ejercer ese derecho. ¿Sí se entiende la diferencia? Porque entonces empezamos con estos problemas. No a las agrupaciones que tengan un discurso discriminatorio contra los pueblos indígenas, pero ¿qué pasa si son asociaciones que tienen un discurso discriminatorio sobre las élites empresariales? O sobre algún grupo religioso en particular. Si hay un derecho absoluto de que la libertad de agrupación o de asociación llega hasta donde empieza cualquier forma de discurso discriminatorio, hicimos chiquito el derecho, de entrada, en abstracto, sin pensar en el caso concreto cómo son las afectaciones. Porque sí podemos eventualmente, tal vez, y lo vamos a ver con ponderación, llegar a decir, en nuestro sistema, la afectación de un discurso a un grupo indígena es distinto que la afectación a un discurso que parecería discriminatorio en contra de otras categorías, que fue en parte, una parte de lo que dijo la Suprema Corte en este caso de discurso discriminatorio. Pero para eso lo que nos sirve también argumentativamente, y con eso de verdad ya nos vamos a un descanso, es argumentar desde lo que Joaquín Brage le llama Brage le llama un método escalonado de argumentación jurídica. Que esto lo tienen muchas de las sentencias, no lo explicitan, pero muchas de las sentencias lo tienen, lo que pasa es que otras no. Que implica, en primer lugar, identificar los derechos que están en contienda y los dos derechos o los tres derechos o los múltiples derechos. Generar un parámetro inicial de su contenido más amplio, y eso va a ser una parte de la sentencia, digo que puede ser más largo o más corta, ¿no? Dependiendo. Y después identificar los límites que ya la concretización en el marco jurídico le ha puesto a ese derecho. Es decir, identificar hasta dónde está el ámbito de protección, sabiendo a qué nos estamos refiriendo en concreto. Y después hacer el análisis de constitucionalidad o convencionalidad de dicho límite. Esto es la ponderación. Esto. Para mí, el principio pro persona es particularmente esto. Si no hacemos una construcción adecuada de inicio, nos vamos a quedar sin alguno de los derechos. Y eso nos estaba empezando a pensar acá, ¿no? Es que si hay que proteger a los pueblos indígenas y luego por acá salió oigan, pero también la libertad de asociación. Si nada más pensábamos en los pueblos indígenas, construíamos una parte de la ecuación, digamos, pero nos estaba faltando la otra. Exacto. Esto está sucediendo sistemáticamente, por ejemplo, en casos en donde hay estos megaprincipios, o la lucha de los titanes, que yo les llamo a veces, como el interés superior del niño.
de pronto parece que enfrente del interés superior del niño hay absolutamente nada. Y entonces los padres, pues ahí nada más, agárrate a lo que el Estado decida que estuvo mal y que no es acorde con el interés superior del niño, ¿eh? Porque te privan de patria potestad, te privan de custodia, te mandan alimentos. Se está empezando a ver una intromisión estatal argumentada desde el interés superior del niño y en parte es porque nunca se construye la otra parte de la ecuación. Por ejemplo, hay que retirar la patria potestad y nadie se pregunta ¿y qué pasa con el derecho a la familia? ¿Y qué pasa con el derecho de los padres? Porque hubo un caso de patria potestad por un tema del ejercicio profesional de los padres. Porque la mamá era sexoservidora. Pero según nuestros tribunales, eso es un ejercicio profesional libre y constitucionalmente protegido. Entonces, cuidado con sobreconstruir una parte del discurso y no darle el peso y la construcción que merece la otra. Por eso me parece que el principio pro persona, en este método escalonado, hay un primer momento de construcción amplia, de entender el límite y después de evaluar ese límite a través de la ponderación, que es lo que vamos a ver en la última hora. Doctora. Sí. El problema de la interpretación de la ley y la ponderación en el caso de la pena de muerte, ¿cómo lo podemos operar? Bueno, lo que pasa es que a mí me parece que ahí hay dos niveles distintos. Hay un nivel muy concreto de los requisitos que se piden para establecer un caso de pena, o sea, una pena de muerte, y ahí la Corte Interamericana tiene decisiones que a mí me parecen muy atinadas. Por ejemplo, decir, no me puedes decir que está satisfecho el derecho de las personas a recurrir la sentencia a través de la cual se impuso la pena de muerte porque hay procedimientos de indulto o clemencia. Esos son procedimientos adicionales, no implican esta garantía porque una cosa tan extrema como privar de la vida a una persona de la vida vía un procedimiento legal tiene que estar revertido de muchísimas garantías para ver que no haya errores, ¿no? Que siempre los hay. Entonces, una cosa que ha dicho la Corte es no confundan cosas y tengan una regulación muy precisa. Hay un caso que a mí me parece excelente, que es el caso Boyce, que lo veo en una de las clases que doy, que dice, por ejemplo, ahí lo que había, o sea, hay una ley, es en Trinidad y Tobago, hay una ley, en Barbados, perdón, hay una ley que dice que todas las personas acusadas de homicidio, sin importar el grado del homicidio ni el grado de participación, tienen pena de muerte, ahí sí obligatoria. Y la Corte les dijo que bueno que es una pena legal, es una pena contraria a la Convención porque es una pena arbitraria, porque no permite al juzgador hacer el análisis del grado de responsabilidad y el grado de gravedad del delito. No es lo mismo un homicidio calificado como autor que un homicidio culposo como partícipe, ¿no? O sea, y todo el mundo se iba a la pena de muerte. Entonces ahí la Corte les dijo, esto es una cosa arbitraria, no me importa si es una restricción legal, es una restricción arbitraria. Esa es una cosa, y otra cosa es el discurso de una moral desde una cosa mucho más compleja de teorías de la justicia y de teorías deontológicas y teorías utilitarias, y incluso desde una postura de teorías utilitarias, la pena de muerte tiene los efectos que se deberían de tener, porque una teoría utilitaria, si no tiene los efectos que se buscan, no estaría justificada de todos modos, ¿no? Entonces, creo que hay dos niveles de discusión en temas de pena de muerte. Y eso también nos invita a ver hasta dónde queremos llegar como tribunal. Claro. En México, obviamente, eso ya no se plantea porque, gracias, nos quitaron ya la pena de muerte y dejamos esa discusión de lado. Pero bueno, otros 15 minutos y regresamos en la última hora, casi toda la hora a ponderación. Gracias. O sea, si bien les decía que me parece que después del principio pro persona, el siguiente ejercicio en este modelo escalonado que plantea Joaquín Brahe es la ponderación. Creo que quiero nada más mencionar algo rápidamente de interdependencia e indivisibilidad antes de llegar al tema de la ponderación, porque se vincula muy claramente con esta parte de la construcción de lo que vamos a discutir en la sentencia, ¿no? Y entonces les hago una pregunta, voy a pasar esto rapidísimo y luego regresamos, pero les hago una pregunta inicial. ¿Qué es la indivisibilidad y qué es la interdependencia y qué es la indivisibilidad?
Porque aquí sí ya empieza que parece que empezamos a perder todo piso. Ahí por lo menos ponderación algo nos suena y, ajá. La interdependencia refiere a que el ejercicio de un derecho depende de otro ¿Ok? para poderse realizar o materializar. ¿Ok? Y la indivisibilidad refiere a que el derecho debe verse como un todo, no puede mermarse en ningún aspecto porque deja de ser el derecho que pretende ser. ¿Cómo que el derecho debe de verse como un todo? Platícame más eso. O sea, es un carácter de un derecho humano, estamos hablando de la indivisibilidad, sí, que no puede verse desde sus componentes para mermarse el derecho, sino solamente para potencializarse. No puede verse desde... O sea, desde sus componentes, sino a partir de su todo. O sea, de lo que decíamos hace rato del pie grande y de los cachitos del pie, hay que verlo desde su todo y no desde sus componentes. Sí, por lo menos para restarle validez. Ok, ¿alguien más? Interdependencia e indivisibilidad. La cosa es que ahora la Constitución nos los plantó como principios de aplicación de las normas de derechos humanos, ¿no? Y entonces, uno de los problemas que nos ha sucedido es que nos estamos concentrando en ciertas dimensiones de la reforma y no la estamos tomando en su conjunto. Y eso también nos complica argumentativamente. Déjenme plantearles, esto viene de unos artículos de Sandra Serrano y de Daniel Vázquez, que me parece que en México han hecho un trabajo bien interesante sobre interdependencia e indivisibilidad. Les planteé algunas cosas muy generales, les dejé la referencia a los artículos, varios de ellos están en línea, otros están en libros, pero los pueden encontrar. Los derechos humanos son, en tanto establecen relaciones recíprocas entre ellos. En la medida en que el disfrute de un derecho en particular o un grupo de estos derechos dependen para su existencia de la realización de otro derecho o de otro grupo de derechos, ¿no? Un poco lo que nos decía Max, ¿verdad? Max. Un poco lo que nos decía Max. Ahora, algo que plantean también, entre líneas un poco, Daniel y Sandra, y espero que no me equivoque cuando los leo, es que existen dos lógicas de entender la interdependencia en los derechos. Una interdependencia, digamos, de dependencia, porque un derecho depende para su existencia o para su realización de otro, o una relación en donde dos derechos son mutuamente dependientes para su realización, pero no para su existencia, ¿sí? O sea, una relación condicionada, digamos, un derecho condiciona al otro y otro en donde un derecho, digamos, que potencia la realización del otro, aunque si no existe tampoco es que deje de existir. Digamos, por ejemplo, el derecho a la salud y el derecho al agua potable. Digamos, por ejemplo, el derecho a la salud y el derecho a la vida. Puede haber espacios de interdependencia condicionada, pero también puede haber espacios en donde la vida no tenga que tener una relación con la salud. Si estamos hablando de una ejecución extrajudicial, pues no hay un tema de salud. Si estamos hablando de personas a las que se les ha negado un medicamento, sí hay un tema de salud y de vida, ¿no? Entonces, hay que entender estas cadenas. Esto me parece interesante porque mientras estábamos teniendo la discusión, constantemente empezaba a salir esto de, bueno, lo que pasa es que en realidad en una sociedad democrática debe de haber la mayor expresión de ideas. Y ahí se nos vinculaba directamente el derecho a la libre asociación y el derecho a la participación en asuntos políticos con la libertad de expresión. Son dos derechos, o sea, eran tres derechos distintos, pero que se empezaban a vincular en una relación de dependencia, digamos. No, igual que se entiende de manera muy clásica que el derecho a la educación es un derecho que también genera una interdependencia de dependencia, una interdependencia condicionada con la participación en los asuntos políticos, ¿no? O es una interdependencia relacional, ¿ustedes qué dirían? Sin educación no puede haber un ejercicio, no puede haber participación en los asuntos políticos, o sin educación no puede haber un adecuado ejercicio de los derechos políticos. Adecuado. Podría ser más bien la segunda, ¿no? Cualquier persona puede participar en los asuntos políticos. Otra cosa es si esa es la manera óptima de hacerlo. Dependiendo del modelo establecido en determinada sociedad.
pero normalmente no es una condición sine qua non para ejercer otra. Pueden darse las dos posiciones. Ahí está que para ser requisito para ser diputado no necesariamente tiene que haber alguna licenciatura o algo por el estilo. Sí, nada más ojo que aquí no estamos hablando de requisitos legales, sino más bien de condiciones reales de ejercicio de los derechos, ¿no? Ah, ok. Por eso les decía, una persona que no tiene acceso a ciertos medicamentos, y eso se discutió muchísimo al principio con personas que viven con VIH-Sida, sobre todo por el problema de las patentes y de lo caro que eran los medicamentos y etcétera, ahí sí había una situación, una interdependencia condicionada. Si no te daban los medicinas, no nada más era que te fueras a sentir más mal, es que eventualmente te ibas a morir. Entonces, una cosa necesariamente llevaba a la otra, ¿no? Por eso les digo, si la relación entre educación y derechos políticos es, si no hay educación, es imposible que se ejerza o que se participe en la vida política, o si no hay educación, el ejercicio del derecho en la vida política o el derecho a participar en la vida política será tal vez más difícil de ejercer. Se dificulta, pero tal vez no se excluye, ¿no? Por eso hay que también entender estas interdependencias. Pero algo que también me interesa es porque a veces parece, con la interdependencia, que estamos haciendo cadenitas de derechos, ¿no? Y entonces pensemos en este caso que estamos diciendo. El derecho a la libertad de asociación era lo primero que discutíamos. Y ese se baja a los derechos políticos. Y ese se baja al derecho a la libertad de expresión. Y ese se baja al derecho a la libertad personal. Porque el derecho a la libertad personal también es hacer todo lo que yo considere que es bueno para mi desarrollo y mi propio proyecto de vida, ¿no? Mi autodeterminación. Eso es algo que también ha dicho la Corte Interamericana. Esta es ciertamente una forma de entender la interdependencia. Y aquí les digo, se van haciendo cadenitas. Pero yo digo, claro, entonces parece que hacemos filitas de dominós, ¿no? Y entonces si tiras un derecho, se van a caer todos los demás. Si hacemos estas cadenitas, casi podemos conectar toda la Convención Americana. Acá le podríamos seguir con otro, porque también son las condiciones de vida, también son la no discriminación, ¿no? O sea, podemos seguir haciendo cadenitas. Un problema que me parece, y se los comparto, estos son reflexiones que comparto, a ver, que ustedes pueden considerar o no, de hacer estas cadenas, es que se va perdiendo entonces las conexiones ulteriores. Si hacemos esta relación, ¿cómo reconectamos el derecho a la libertad personal con el derecho a la asociación? ¿No? O sea, fuimos generando una serie de vínculos que parece que entonces el derecho a la libre asociación se conecta con la libertad personal a través de los derechos políticos y los derechos de libertad de expresión. Pero cada uno va teniendo un contenido distinto separado, ¿no? Otra forma de entender la interdependencia que me parece interesante es más bien verla como unos círculos que van haciendo espacios concéntricos y que se van relacionando en distintos términos, ¿no? Y entonces puede haber una relación de los derechos políticos con la libertad de expresión, que está acá, pero también puede haber una relación de derechos políticos con libertad de expresión y derecho de asociación, que está acá, pero también puede haber estos núcleos que se generan de derechos políticos, libertad de asociación, libertad, que nos generan espacios de protección particulares. No es lo mismo decir, me están afectando, y ahorita voy a ver en ponderación, me están afectando la libertad de expresión, me están afectando una libertad de expresión que tiene impactos políticos en los asuntos políticos, que se vincula con mi libertad de asociación y que se vincula con mi propia posibilidad de entender mi vida y la forma en la que yo me relaciono con los otros. Eso nos genera espacios de protección que hay que aprender a discutir, ¿no? Y entonces cuando estamos haciendo esta construcción expansiva de los derechos, no nada más hay que construir el derecho a la asociación, hay que construir, y claro, tampoco les estoy diciendo que construyan todos los derechos en cada sentencia, sino más bien hay que construir estos cachitos, digamos, de cada derecho, que es en donde se van vinculando todos. Pero el parámetro, construir un buen parámetro desde la lógica de derechos, no nada más desde la lógica de las normas, es poder entender estas interacciones de derechos, poder entender los espacios que están protegidos, para desde ahí otra vez evaluar las restricciones que se les imponen a esos espacios protegidos. Porque pensar exclusivamente en la libertad en una libertad de asociación puede tener cierto peso, pero puede cambiar mucho el peso cuando lo vinculamos con la libertad de expresión.
porque la libertad de expresión sí es una condición normal, que normalmente se entiende vinculada con una sociedad democrática. Entonces nos cambia el comportamiento del derecho, ¿no? Por eso es muy importante generar estas diferencias. Les recomendé en la lectura que les mandé una sentencia de la Corte Interamericana, la de aborto. Agradecemos su sintonía. Les invitamos para que nos acompañen en la siguiente entrega del curso sobre argumentación jurídica con visión de derechos humanos. Conócete, una producción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les esperamos la próxima semana. Me despido, soy Paloma Orona. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió previo a la jornada electoral importantes resoluciones para articular la figura de la candidatura independiente en las entidades federativas. Con dichos criterios, se garantizó la participación de las y los ciudadanos sin partido en condiciones de equidad para el proceso electoral 2014-2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación permitieron instrumentar la regla de paridad de género establecida en la reforma electoral de 2014. La interpretación de las y los magistrados electorales del máximo órgano jurisdiccional del país dio lugar a que más mexicanas ejerzan su derecho a ser votadas no solo para diputaciones, sino para cargos en los ayuntamientos, garantizando una mayor participación política en el proceso electoral 2014-2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó flexibilizar las normas para la admisión y valoración de pruebas en juicios que involucren a las comunidades indígenas con el fin de garantizar el acceso a la justicia de este sector al confirmar la validez de la elección de San Juan Mixtepec, Juxtlahuaca, Oaxaca. Con esta resolución, el Tribunal Electoral avanza en el fortalecimiento del acceso a la justicia, haciendo efectiva la protección de sus derechos humanos sin detenerse en formalismos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.